Necesitamos, antes de hacer ejercicios, conocer un poquito las teclas que aparecen en la calculadora, ¿ya? Aparecen también en el celular, ¿ya? El celular, si tú colocas el modo calculadora o la aplicación calculadora y luego pones el celular en forma horizontal hacia el lado, de lado, en vez de parado, lo colocas de lado, entonces te va a entregar todas las funciones trigonométricas y algunas funciones adicionales que siempre se necesitan, ¿ya? Eh, Van a aparecer el seno como sin, porque es en inglés, coseno aparece tal cual, en inglés es cos, y tan también es en inglés tan, ¿ya? La función sin varía. Dec y rad, ¿ya? Cuando tú estés aplicando la función trigonométrica, en la pantallita, en una esquina de la pantalla te va a decir modo dec o modo rad. Debe decir modo dec, porque modo rad te va a dar otro valor del ángulo o otro valor de lo que andes, de lo que estás calculando en las funciones trigonométricas, ya que estos son los grados en modo radián. De ahí viene la palabra rad, de radián, ¿ya? Que significa que los ángulos, en vez de hacerlo de 1 a 360 o de 0 a 360, los convierten en términos o en función del radián, ¿ya? Que viene del radio, o sea, los colocan en función del radio del círculo, ¿ya? Entonces ese tipo de ángulos no me sirve, ¿ya? Cuando yo esté haciendo los cálculos con las funciones trigonométricas, en la pantallita tiene que decir del, este es el que me sirve, este es el que me sirve. El otro no me va a servir para efectos de estos cálculos básicos de trigonometría, ¿ya? La función shift o invertido, ¿ya? Es para calcular los ángulos, ¿ya? A partir de los lados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular un ángulo, ¿ya? Aquí, eso lo vamos a borrar, ¿ya? Si yo quiero calcular el ángulo inexistente, por ejemplo, aquí no está el ángulo, ¿ya? Ese ángulo y ese ángulo no existen. Ese siempre tiene que estar porque tiene que ser un triángulo rectángulo. Entonces tiene que estar el ángulo de 90. Pero esos ángulos son desconocidos, no los conozco. Entonces, a partir de un cálculo ocupando la función invertida o la función shift, que es lo mismo, yo voy desde los lados, ¿ya? Desde los lados a obtener el ángulo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahí es muy importante que esté en modo del para que me entregue los ángulos de 0 a 360, ¿ya? Y ocupamos la función invertido. Por ejemplo, en este caso, ¿ya? Yo necesito ese ángulo y ese ángulo. Puedo calcular uno solo, ya no es necesario que los calcule, que calcule los dos. Puedo calcular uno solo y el otro sale por añadidura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Quiero calcular ese ángulo, ¿ya? De ahí, que está en el vértice B mayúscula, ¿ya? Y el otro sale nada más que por resta, ¿ya? Recordemos que este es de 90, ¿ya? Y estos dos también tienen que darme en suma 90 estos dos, para que me dé 180 en total. Bueno, veamos cómo se hace, ¿ya? Lo voy a hacer aquí nomás, ¿ya? Porque yo no tengo una calculadora científica adicional como para mostrarte, ¿ya? Pero tú lo puedes hacer, ¿ya? Con tu celular o con tu calculadora científica, ¿ok? Entonces, acá por ejemplo, quiero calcular ese ángulo, ¿cierto? Puedo ocupar estas tres funciones, ¿ya? Una de las tres me va a servir. Entonces, por ejemplo, tengo el cateto opuesto de ese ángulo y tengo la hipotenusa. Entonces podría ocupar tranquilamente la función seno, ¿ya? Porque el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿ya? Entonces, como voy a ir de los lados al ángulo, voy a tener que ocupar la función invertido, ¿ya? El modo de ángulo tiene que ser del,
Entonces, cuando yo esté calculando en la pantallita y esté usando la función trigonométrica, tiene que decirme la pantallita en una esquina deg. Y ahí estoy haciendo lo correcto. Entonces, ya la primera tecla que se aprieta es la tecla Shift o función invertido. Que es lo mismo, cualquiera de las dos. En algunos casos va a aparecer la tecla Shift, en otros casos la tecla invertido. ¿Ya? Se aprieta la que aparezca. ¿Ya? Después de esa, se aprieta la función, en este caso es la función seno para este ejercicio. ¿Ya? Entonces, cateto opuesto partido por hipotenusa. Cateto opuesto, 2 raíz de 3, hipotenusa es 4. Entonces aquí ya va a aparecer un paréntesis, que es donde adentro de ese paréntesis se hace, ¿cierto?, la división, porque aquí hay que hacer una división. Acuérdense que cateto opuesto partido por hipotenusa es como cateto opuesto dividido por hipotenusa. Entonces sería 2 raíz de 3 dividido en 4. ¿Ya? Entonces, al efectuar ese cálculo, ¿ya?, me va a dar el ángulo en grados, ¿ya? Y en este caso el resultado es 60. En la pantalla va a aparecer 60. Por lo tanto, este ángulo de aquí es 60. Ese ángulo de ahí es 60, ¿ya? Porque lo calculé en base al seno, y este era el cateto opuesto, esta es la hipotenusa, y me dio 60. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que este ángulo de acá es el ángulo de 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 60 más 30 me da 90. Más 90 me da 180. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, ese ejercicio. Ahora necesito calcular A. ¿Ya? Y ese es un nuevo cálculo. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Ya? Eso lo hago en el cuaderno. Inmediatamente voy al cuaderno. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular, ¿ya?, en este caso, el coseno de ese ángulo. Coseno de 60. Coseno de 60. Lo hago en el cuaderno. Y después, ¿ya?, una vez que haya logrado, ¿ya?, despejar ese valor, entonces yo aplico la calculadora. ¿Ya? El coseno de 60 va a ser igual al cateto opuesto, perdón, al cateto adyacente partido por la hipotenusa, o sea, A partido en 4. Porque este es el cateto adyacente. Acuérdense que el coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. Este es el cateto adyacente, este es la hipotenusa. Entonces yo tengo que buscar la función que me permita despejar este valor. ¿Ya? Entonces, cateto opuesto partido por hipotenusa. A partido por 4. ¿Ya? La hipotenusa es 4. El cateto adyacente es A. Entonces ahí justo yo tengo para despejar. Este valor está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. O en el fondo, podemos decir aquí, ¿cierto? Vamos a multiplicar por 4. ¿Cierto? Entonces me queda coseno de 60, ¿cierto?, multiplicado por 4. ¿Ya? Acá voy a multiplicar por 4 y acá también. Y me va a quedar entonces igual a por 4, A por 4, partido por 4. Entonces ahí se elimina el 4 en el fondo. ¿Ya? Me queda A. Entonces A va a ser igual a coseno de 60 por 4. ¿Ya? Entonces ahora voy a la calculadora, ¿cierto? Y aplico coseno de 60 por 4. Y tiene que estar en el modo deg. La pantallita tiene que decir deg. ¿Ya? Coseno de 60 por 4. Aplico el signo igual y el resultado sería que A es 2. ¿Ya? A es 2. Entonces aquí este lado mide 2 centímetros, 2 metros. Bueno, el ejercicio que yo saqué de un libro no tenía unidad de medida. Por lo tanto, 2 nomás.